¿Qué son los radicales libres? Para empezar, es un término que no deberíamos de utilizar. Parece más correcto hablar de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, porque no todas las moléculas que se incluyen en ese grupo realmente son radicales. Todas sí cumplen que tienen unos o más electrones desapareados en sus orbitales más externos, y si ven, por ejemplo, ese listado, que es mucho más amplio, pues aparecen moléculas, algunas más conocidas, como el óxido nítrico, y otras menos, pero especialmente importantes, como puede ser, por ejemplo, el radical superóxido, que como ahora verán producimos durante la respiración. Todas esas moléculas tienen la característica que ven en la parte superior. Si se fijan, por ejemplo, en una molécula de oxígeno, como tienen a la izquierda de ese esquema, en el momento en que le añadiéramos un electrón, tendríamos un electrón desapareado y estaríamos generando lo que podríamos denominar un radical libre. Hay muchos, como les decía, fíjense que tienen estructuras muy diversas. Hablamos de especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno, si el nitrógeno es un componente de la molécula. Y entre ellos, por ejemplo, pues se puede resaltar especialmente, como les he dicho antes, el superóxido, que se genera durante los procesos respiratorios, o el óxido nítrico, que aunque es una molécula muy útil y tiene muchas funciones en el organismo, también puede resultar francamente nefasta en determinadas circunstancias. O especialmente grave, por ejemplo, es este del que les volveré a hablar luego, el peroxinitrito, que es el resultado justamente de la asociación entre especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y que es una molécula muy deletérea y que puede producir daños en el organismo bastante importantes. ¿Y en dónde producimos los radicales libres? El origen puede ser muy diverso. El más importante, con mucho, lo tienen arriba a la izquierda, sería la cadena respiratoria. Durante la respiración mitocondrial se producen cantidades importantes de estos radicales libres, pero luego se pueden producir en muchas otras circunstancias. Por ejemplo, arriba a la derecha tienen el citocromo P450, que es una molécula que tiene un papel fundamental en el metabolismo de fármacos y que en su funcionamiento puede generar radicales libres. Por ejemplo, situaciones en que se utilizan determinados tipos de metales pueden llevar también a la generación de radicales libres, y una situación que siempre se va a acompañar de generación de radicales libres y de las consecuencias negativas de estos radicales libres que ahora veremos es la inflamación. De tal modo que antes utilizábamos el término oxidación para referirnos a los efectos de los radicales libres, y hoy día más bien deberíamos de hablar de efectos inflamatorio-oxidativos o oxidativo-inflamatorios, porque van siempre muy asociados. La cantidad que podemos utilizar de oxígeno en el organismo, somos organismos aerobios, es muy importante. Y como les he dicho y lo han visto en la imagen anterior, el punto fundamental donde se producen los radicales libres es en la cadena respiratoria dentro de las mitocondrias. Y eso llega a hacer que se produzcan cantidades relativamente importantes de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, de radicales libres. Ha habido gente que se ha entretenido en cuantificarlos y se puede hablar de, en circunstancias normales, llegar a producir un par de kilos de radicales libres al año. ¿Cuál es el problema de estos radicales libres? Que van a producir oxidaciones, es decir, pueden retirar electrones de otras moléculas y generar una oxidación de esas moléculas. Y van a producir en consecuencia lo que se denomina estrés oxidativo. Es el daño producido por estos radicales libres sobre distintos constituyentes de las células. Fundamentalmente tres que tienen recogidos en la parte inferior izquierda. Los radicales libres tienen una gran facilidad para oxidar grasa, para oxidar lípidos, por ejemplo los lípidos de las membranas, tienen facilidad para oxidar proteínas y tienen facilidad para oxidar ácidos nucleicos. Y el efecto sobre membranas es especialmente importante, de tal modo que los radicales libres en grandes cantidades podrían producir daños muy relevantes en las membranas celulares. Ven que hemos dicho que los daños son sobre todo en lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Eso es lo que tienen representado en este esquema. Si se fijan, por ejemplo, en la parte superior tienen el radical superóxido. Es la molécula que se genera en grandes cantidades durante la respiración mitocondrial. Ese radical libre puede a su vez transformarse en otra serie de radicales y todos ellos producir efectos, por ejemplo, sobre lípidos, induciendo lo que se llama peroxidación lipídica, sobre proteínas oxidando determinados grupos específicamente o actuando sobre aminoácidos muy concretos, o sobre ácidos nucleicos produciendo lo que se llaman modificaciones oxidativas de los ácidos nucleicos y del ADN. Como ven, todos estos son efectos directos, es decir, el radical libre generado
fundamentalmente la respiración, pero también por otras vías, podría dañar determinados tipos de macromoléculas. Fíjense que esto es bastante curioso, es lo que podríamos llamar la paradoja del oxígeno. Somos organismos aeróbicos, el oxígeno nos es imprescindible para vivir, pero el oxígeno genera radicales libres durante su utilización que a su vez nos pueden producir daños. Eso no va a ocurrir en condiciones normales. En condiciones normales, el efecto de los radicales libres es contrarrestado por la presencia de las moléculas antioxidantes. Hay muchas definiciones de moléculas antioxidantes, esta es una tan válida como otra cualquiera, son moléculas, la primera parte de la definición sí es relevante, que presentes a concentraciones bajas en comparación con los sustratos que se van a oxidar, esos lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, o previenen o reducen la oxidación. Y sistemas antioxidantes hay muchos, y cada día vamos conociendo algunos nuevos. Se pueden clasificar en dos grandes grupos. Arriba a la izquierda tienen lo que denominamos antioxidantes enzimáticos, que estarían situados en esta zona. Son fundamentalmente tres enzimas, no exclusivamente hay más, pero sí fundamentalmente estas tres, y ahora las veremos en otro esquema, que se denominan superóxido dismutasa, SOD, catalasa, CAT, y glutatión peroxidasa, GPX. Y además de eso hay moléculas que no actúan como enzimas, pero que también desarrollan funciones antioxidantes. Algunas las hemos conocido desde hace mucho tiempo, piensen por ejemplo en las vitaminas E y C o en el betacaroteno. Otras son menos conocidas, el glutatión, el coenzima Q, los polifenoles, el ácido lipoico, hay multitud de ellas hoy día. Este grupo último es especialmente importante, el de polifenoles, especialmente flavonoides. Para mí es especialmente importante porque llevo 15 años investigando flavonoides, pero cada vez estamos dándonos cuenta más de las funciones que tienen y una de ellas está relacionada con el ejercicio, como luego les mencionaré. Bien, las tres enzimas fundamentales les decía que eran superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, se encuentran en distintas partes de la célula. De hecho, por ejemplo, si se fijan en la superóxido dismutasa, la tienen aquí, en estos dos puntos, hay una forma que está en el citoplasma y hay otra que está en la mitocondria. La glutatión peroxidasa exactamente igual, forma citosólica, forma mitocondrial, mientras que la catalasa está situada en los peroxisomas. Pero todas ellas tienen la misma función. La idea es que cuando haya radicales libres, lo que van a hacer es neutralizarlos y evitar que puedan producir el efecto de oxidación y que pueda generarse el estrés oxidativo. De tal modo que si se fijan en la función de cada una de ellas, por ejemplo, la superóxida dismutasa lo que hace es eliminar el radical superóxido. Lo que ocurre es que forma peróxido de hidrógeno, que es también un radical libre. Y ese a su vez puede ser eliminado por la catalasa o por la glutatión peroxidasa, y a partir de ese momento ya no tenemos radicales libres. Fíjense también en esta reacción de aquí abajo, la glutatión peroxidasa, porque es especialmente importante. La glutatión peroxidasa funciona asociada a un antioxidante no enzimático que es el glutatión. Ese glutatión lo encontramos en forma de glutatión reducido, GSH, y en esta reacción pasa a lo que se llama glutatión oxidado, GSSG. El glutatión se puede sintetizar en el hígado a partir de distintos aminoácidos y, como les he dicho hace un momento, es un antioxidante no enzimático. Y además es interesante, y en investigación nos importa especialmente, porque midiendo la relación entre glutatión oxidado y en glutatión reducido podemos tener un índice de en qué medida se está produciendo estrés oxidativo. De modo que cuando el oxidado respecto al reducido está aumentado es que hay estrés oxidativo y que se están produciendo efectos negativos de radicales libres, y si utilizamos moléculas antioxidantes, por ejemplo, esa relación baja y nos aproximamos de nuevo a la normalidad. Esa relación de glutationes es un círculo, como ven aquí, de modo que el glutatión reducido pasa a oxidado mediante la glutatión peroxidasa, se quita de en medio el radical libre que se haya generado, pero luego, lógicamente, este glutatión oxidado que tienen aquí hay que volverlo a su situación normal para tener de nuevo las moléculas antioxidantes preparadas, y ahí interviene otra enzima, la glutatión reductasa, que es la que tienen recogida en la parte inferior. En condiciones normales, en un sujeto sano, pues hay un equilibrio entre la generación de radicales libres y la presencia de antioxidantes y, por tanto, no debería de haber estrés oxidativo. Cuando hay menos antioxidantes de lo que debería de haber
o la producción de radicales libres está por encima de lo normal, automáticamente se va a producir ese estrés oxidativo y los radicales libres van a generar el daño en proteínas, en lípidos y en ácidos nucleicos. Bien, eso es lo que hemos sabido de toda la vida, digamos en las últimas décadas. Pero hay más. Cuando estudiamos radicales libres no podemos quedarnos simplemente en el efecto de daño directo sobre macromoléculas y en esa idea de que estamos lesionando lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Porque hay efectos indirectos que pueden llegar a ser mucho más importantes por parte de los radicales libres. Y es que los radicales libres pueden modificar expresión de genes y pueden incrementar la expresión de genes negativos, entre comillas. Fíjense aquí un ejemplo. En situaciones en las que tenemos, por ejemplo, cáncer, infecciones, determinados tipos de patologías, exposición a radiaciones, pues puede producirse un incremento en la generación de radicales libres, que aquí he abreviado como especie reactiva de oxígeno, EROS. Y ese, por supuesto, va a producir lo que les he mencionado hace un momento, el daño oxidativo, la lesión de macromoléculas. Pero además van a ocurrir más cosas. Cuando se liberan especies reactivas, radicales libres, se están liberando generalmente al mismo tiempo citoquinas. Y las citoquinas sobre todo proinflamatorias, lo mismo que los radicales libres, pueden producir la activación de moléculas que se denominan factores de transcripción nuclear. Son moléculas que están en el núcleo, que están inactivas, y en presencia de esos estímulos, como puedan ser los radicales libres, se activan. Y al activarse lo que hacen es incrementar la expresión de genes, por ejemplo, de genes relacionados con la inflamación, o de genes que van a exacerbar el proceso oxidativo. Y uno de esos genes, de los que les voy a hablar con posterioridad, es este que tienen aquí. Eso que ven ahí, INOS, quiere decir óxido nítrico sintetasa inducible. Es una enzima que genera el óxido nítrico. El óxido nítrico es una molécula que tiene funciones positivas, es un neurotransmisor, regula el calibre de los vasos, pero en cantidades elevadas lo que hace es incrementar los procesos inflamatorios. Y por tanto, si estimulamos el gen de esta enzima que sintetiza más óxido nítrico, que es lo que tienen abreviado como NO, el óxido nítrico en exceso puede ser muy negativo. Y por ejemplo, el óxido nítrico en exceso, si se asocia a las especies reactivas de oxígeno, va a generar una molécula que les he mencionado antes, el peroxinitrito, que puede producir cantidad importante de lesiones en diversas estructuras celulares. Por tanto, quédense con la idea de que el radical libre tiene efectos directos, el puro estrés oxidativo, pero también efectos indirectos gracias a modificaciones en la expresión de genes que van mediados por moléculas como esta que tienen aquí abajo. Esa molécula se llama factor nuclear kappa B y es quizá el más importante de los mediadores de los efectos de los radicales libres. No tiene mucho sentido estudiar radicales libres si no se estudia esto al mismo tiempo, porque al final no estamos sabiendo qué es lo que estamos analizando. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta molécula? Fíjense, normalmente la molécula está en el citoplasma, serían estas dos bolitas grises, eso es el NF-kappa B, y está inactivo, no hace nada porque está asociado a lo verde, que es un inhibidor, que como ven aquí se llama I-kappa B. ¿Qué es lo que ocurre en presencia de estímulos, como puedan ser las especies reactivas, los radicales libres? Que el inhibidor se separa y se degrada. Y al separarse el inhibidor, ese factor, el NF-kappa B, queda libre y automáticamente se marcha al núcleo de la célula y se une a regiones promotoras de genes y aumenta la expresión de esos genes. Por ejemplo, automáticamente aumenta la expresión de un montón de genes que están relacionados con los procesos inflamatorios. Por eso les decía que es casi indisoluble la relación entre radical libre oxidación e inflamación. Cuando generamos radical libre, lo normal es que la consecuencia sea un aumento en la expresión de genes que exacerban el proceso inflamatorio y ambas cosas van a ir unidas. De forma muy esquemática, lo que tiene importante es que NF-kappa B se dispara una vez que se ha activado, llega al núcleo de la célula y actúa sobre sus genes diana, como ese que tienen recogido ahí. Bien, pues en muchas situaciones se produce ese desequilibrio entre especies reactivas de oxígeno, entre la producción de las especies reactivas de oxígeno y los niveles de moléculas antioxidantes, y cuando perdemos el equilibrio y se producen estos efectos de estrés oxidativo y demás, pues tenemos consecuencias negativas. Y eso ocurre, por ejemplo, en la situación del envejecimiento. Los radicales libres tienen un papel muy importante, pero aparecen también en múltiples patologías en las que cada vez sabemos mejor el papel patogénico de los radicales libres. Y tienen recogidas cataratas, SIDAs
un bloque de enfermedades neurodegenerativas muy importante, cardiopatía isquémica, distintos tipos de cánceres, toxicidad por fármacos, radiaciones, contaminantes, y ya aparece por primera vez algo en lo que me voy a centrar en la mayor parte de la charla, que es el ejercicio. Es decir, en situaciones de ejercicio puede haber incremento en la producción de radicales libres y efectos negativos producidos por esos radicales. Tampoco se queden con que los radicales libres son muy malos, los pobrecitos, que también hacen cosas buenas, menos que las malas, si hay desequilibrio, pero bueno, algunos de ellos tienen papeles, por ejemplo, importantes en el papel en la regulación de la eritropoyesis, o en la relajación del músculo liso, o en el control de la ventilación, por poner solo algunos ejemplos muy concretos. ¿Qué es lo que ocurre si estamos hablando de ejercicio, si estamos hablando de contracción muscular? Pues hay un aumento en la producción de radicales libres, de tal modo que todas esas moléculas que les mencionaba en las primeras imágenes, pues pueden verse incrementadas. La cuestión es, ¿por qué se incrementa la producción de radicales libres por encima de la normal en una situación de ejercicio? Y puede haber varios mecanismos implicados y todos ellos coexistir. Por ejemplo, el primero es obvio. En muchos tipos de ejercicios se incrementa el consumo de oxígeno y un gran incremento del consumo de oxígeno se traduce evidentemente en mayor generación de radicales libres dentro de las mitocondrias. Y de hecho, una cosa que se ha observado es que cuando los sujetos se entrenan, y luego volveré sobre esto, pues incrementan como compensación, como adaptación, las actividades de las enzimas antioxidantes para adaptarse justamente al hecho de que hay más consumo de oxígeno y hay más producción de radicales libres. Pero hay más posibilidades, no generalizadas, pero sí en determinados tipos de ejercicios. Si piensan, por ejemplo, en ejercicios de intensidades elevadas, que tengan un componente isquémico, es decir, donde el flujo sanguíneo al músculo se reduce. Fíjense que estamos hablando de lo contrario que antes. Ahora tenemos menos sangre y menos oxígeno, pero ahí también aumenta la producción de radicales libres. Y aumenta la producción de radicales libres porque se pone en marcha esta vía que ven aquí, que lleva hiposantina y santina, y aquí no se ve porque les cambié el fondo y me olvidé de algunas cosas, pero no he querido poner oxígeno, sino radical superóxido, o sea que sería O2 con un guión arriba. En esta vía metabólica, que se produce durante los procesos isquémicos, se generan también cantidades importantes de radicales libres. Y fíjense que ahí hemos reducido el consumo de oxígeno, no lo hemos aumentado. Y luego hay una tercera posibilidad, evidentemente, en muchos tipos de ejercicios siempre puede existir un componente inflamatorio, y cuando hay un componente inflamatorio, las células mediadoras de esos procesos pueden liberar grandes cantidades de radicales libres. De nuevo, esto no es oxígeno, sino que sería el radical superóxido. Piensen, por ejemplo, y lo mencionaré luego al avanzar en la charla, y esto es muy frecuente en los ejercicios que tienen un alto componente céntrico, es decir, los que tienen elongación del músculo. Bien, hasta años relativamente recientes, cuando se había investigado sobre qué ocurría con los radicales libres en el ejercicio, porque toda esta teoría es muy bonita, parece que tenemos claro que se van a producir más radicales libres de lo normal, pero también se pueden estar aumentando las defensas y al final no pasa nada y el fenómeno no es relevante, ¿no? Pues no había dos artículos en la bibliografía que dijeran lo mismo. Si uno estudiaba este tema a principios de la década pasada, que es cuando yo me inicié en él, pues podríamos encontrar en una situación supuestamente análoga que se daban dos resultados absolutamente contradictorios, de gente que decía que no pasaba nada, o que aumentaba la producción de radicales libres, o incluso que bajaba, y se quedaban tan tranquilos, ¿no? ¿A qué se debía eso? En primer lugar, porque muchas veces la programación o el diseño de los estudios que se llevaban a cabo no era el correcto, especialmente para gente que no venía del ámbito del ejercicio, que en aquella época era todavía lo habitual, de tal modo que no se comparaban las cosas adecuadamente, no se cuantificaba correctamente el tipo de ejercicio que se estaba haciendo ni las características de ese ejercicio. Tampoco se pueden comparar diferentes tipos de ejercicio. Antes les he mencionado el excéntrico, y no es lo mismo un ejercicio excéntrico puro que un concéntrico con algo de componente excéntrico, y ahí los mecanismos que se están poniendo en marcha son radicalmente diferentes. Luego están los efectos del entrenamiento. Como luego mencionaremos, el ejercicio intenso puede generar radicales libres y tener efectos negativos, pero eso es especialmente importante en un sujeto no entrenado. A lo mejor en un sujeto entrenado no va a ocurrir, simplemente. Un punto clave durante muchos años fue el que tienen a continuación los métodos de estudio. Tenemos métodos de estudio que en lenguaje vulgar diremos que eran francamente cutres.
Y aunque todavía seguimos usándolos habitualmente, y los verán por ahí en las publicaciones, malondialdehído, productor de reacción del ácido tiobarbitúrico, bueno, estamos llegando a otras cosas para aclararnos con qué es lo que estamos estudiando. Y desde luego, si se hace un estudio serio relacionado con algo como pueden ser radicales libres y antioxidantes, lo que hay que tener es muy clarito el estatus nutricional del sujeto o de la rata, me da igual si estamos utilizando ratas, y sobre todo el estatus antioxidante y qué cantidad de antioxidantes se le están aportando en la dieta a ese sujeto para ver qué es lo que está ocurriendo con respecto a los efectos negativos de los radicales libres. Les voy a poner un primer ejemplo de una cosa que hicimos hace ya algunos años. Y viene al caso de lo que se llamaban marcadores del daño por radicales libres. Había gente que había publicado que, por ejemplo, si se seguía lo que ocurría durante una vuelta ciclista con una alta exigencia en los deportistas, si se medían los TBARS en sangre no cambiaban. Los productos de reacción del ácido tiobarbitúrico, que es un marcador supuestamente de daño a lípidos. Conclusión, no hay daño oxidativo. Conclusión totalmente incorrecta. ¿Qué pasa si usamos otros marcadores más fiables, más sensibles? Y eso es lo que nosotros hicimos, que estuvimos siguiendo a corredores en vueltas ciclistas midiendo el daño oxidativo al ADN. Les había dicho antes que cuando se produce estrés oxidativo se dañan proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y al dañarse los ácidos nucleicos lo que tienen son roturas de la doble hebra y modificaciones de las bases que forman parte de los ácidos nucleicos. Y una de las cosas que ocurre es que se produce una molécula, que fíjense el nombrecito, 8-hidróxidos-desoxiguanosina, que es muy útil porque si la medimos nos da una idea de en qué medida se está produciendo el daño oxidativo al ADN. Tiene un inconveniente, medir TBARS o malondialdehído es relativamente fácil. Medir esto requiere cromatografía líquida de alta eficacia con detectores electroquímicos, es una técnica bastante compleja. Un pobre becario que se tira en el laboratorio 10 horas al día haciendo esto analiza 8 o 9 muestras y no da para más. Realmente era una técnica compleja. Cuando nosotros la empezamos a hacer en España, en aquel momento no lo hacía absolutamente nadie. Y seguimos casi igual porque la verdad es que es un rollo, ¿no? Pues fíjense, lo que hicimos fue algo tan sencillo, pues como vamos a seguir ciclistas durante vueltas cortas y largas, por ejemplo una de 5 días y otra de 3 semanas, y vamos a ver qué está pasando y si realmente se está produciendo daño oxidativo o no se está produciendo daño oxidativo, pero utilizando realmente un marcador muy sensible de daño por radicales libres. De modo que engañamos a los ciclistas de un equipo profesional, todos ellos con un cierto tiempo de experiencia, y los convencimos para que nos dejaran tomar muestras durante la Vuelta Ciclista a Burgos, que es una vuelta de 5 días, y durante la Vuelta Ciclista a España, que ya saben que es una vuelta de 3 semanas, y el año en que lo hicimos, pues tenía 3 contrarrelojes. Pero además hicimos otra cosa que es muy importante. ¿Cómo podemos cuantificar el ejercicio que está haciendo el sujeto para relacionarlo con el daño que estén produciendo los radicales libres? Porque no basta con decir, hoy han hecho una contrarreloj y ayer subieron 2 picos y antes de ayer no sé cuánto. Si podemos determinar el consumo de oxígeno y establecer zonas metabólicas en relación con la frecuencia cardíaca, podemos saber el esfuerzo que están haciendo los sujetos y por tanto podremos interpretar nuestros datos sobre el estrés oxidativo y sobre lo que están haciendo los radicales libres. De modo que lo primero que hicimos fue hacerles pruebas de esfuerzo en laboratorio, de forma que pudiéramos establecer relaciones entre frecuencias cardíacas y consumos de oxígeno, y los tipos durante la prueba o durante la vuelta ciclista pues llevaban su pulsómetro puesto, y lo único que hacíamos cada vez que estábamos haciendo una recogida de muestras era descargar los datos del pulsómetro a un ordenador. Fíjense, ¿se produce daño lo primero? Pues sí, daño muscular hay. Si comparan, por ejemplo, los niveles de creatina quinasa, que es una enzima indicadora en principio de daño muscular, al principio y al final de la Vuelta Ciclista a Burgos, ven que ha aumentado, y curiosamente si miran lo que ocurría en la Vuelta Ciclista a España, pues ven que va también subiendo, pero solo hasta la segunda semana. Luego los niveles parece como que tienden a mejorar de nuevo. Es decir, el daño no es acumulativo y progresivo, hay un daño que luego baja. Pero este es daño muscular. En principio no tiene nada que ver directamente con los radicales libres. ¿Qué pasa si medimos los radicales libres? Fíjense, usamos la técnica que usaba todo el mundo, TBARS. Si yo termino mi estudio aquí, tengo clara la conclusión, ¿no? No hay estrés oxidativo y no hay daño por radicales libres, porque no tengo ningún cambio. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente que el marcador no es lo bastante sensible. Y de hecho, cuando se hacen estudios sobre radicales libres, seguimos usando los TBARS. Pero no en sangre, porque en sangre los cambios pueden indicar cualquier cosa, sino en tejidos, y siempre comparándolos al menos con un segundo marcador, para estar seguros de qué es lo que está pasando ahí.
Fíjense en otra cosa muy curiosa. El glutatión es una molécula que les dije que es una molécula defensiva. Si hubiera radicales libres, lo normal es que el glutatión GSH, el bueno, bajara, porque lo estamos utilizando para neutralizar el radical libre y lo estamos transformando en el malo, en el GSSG. Eso tampoco cambia. Lo cual ya, sumado al anterior, podría llevarme a pensar que aquí no está pasando nada, ¿no? Pero hay que ser perseverante. De modo que ahora lo que hacíamos era recogerles la orina a esos sujetos. La verdad es que el diseño fue bastante complejo y algunos se nos enfadaron mucho, pero lo conseguimos. Y si uno estudia la excreción en orina de este marcador de la 8-desoxiguanosina en periodos de 24 horas en función del peso corporal, sí se observa que claramente en la Vuelta Ciclista a Burgos, si lo hacemos día por día, va subiendo. Y si lo estudiamos en la Vuelta Ciclista a España, aquí lo hacíamos una vez a la semana, también había un incremento marcadísimo y muy significativo de ese marcador. Es decir, sí hay estrés oxidativo y sí hay daños producidos por radicales libres, aunque hubiera un marcador menos sensible que nos indicara lo contrario. Con esto estamos seguros de que se está produciendo daño. Y esto no se lo voy a contar porque son ya profundidades metafísicas relacionadas con cuál es la causa, que supongo que el auditorio no será mayoritariamente de profesional de la ciencia de la actividad física y el deporte, y si me voy a enrollar con relación entre zonas metabólicas y lo que estaba pasando, yo creo que no vendría al caso en esta charla. Pero la idea es que, primera idea con la que quería que se quedaran, cuidado con los marcadores, porque si el marcador no es adecuado o si no se usa una buena combinación de marcadores y uno hace un estudio, puede llegar a conclusiones absolutamente absurdas, como que no está pasando algo que realmente sí está ocurriendo. Bien, trabajar con sujetos para estudiar radicales libres en el ejercicio cuando se está trabajando en campo es complejo. La verdad es que es más cómodo si usamos estudios de laboratorio, porque ahí podemos controlar mucho mejor lo que está ocurriendo. Y aquí les pongo otro ejemplo. Otro estudio que hicimos más o menos sobre la misma época. A nosotros nos interesa desde hace años el ejercicio excéntrico, el que tiene, como les decía antes, un componente de elongación muscular, y lo que hicimos en este caso es realizar un estudio con una serie de ciclistas a los que les hicimos un test de Wingate. Un test de Wingate es un test que se desarrolla en un periodo muy corto de tiempo, con alta intensidad, es un ejercicio fundamentalmente anaeróbico, y aquí lo que hacíamos era tomar muestras de sangre y extraer glóbulos blancos antes de empezar y a intervalos de tiempo después. Porque lo que queríamos ya es profundizar, no simplemente midiendo marcadores en suero o en orina, sino empezar a ver qué está pasando con las células y empezar a ver, por ejemplo, qué está pasando con los genes, que es lo que les decía antes, que al fin y al cabo es casi lo más importante que pueden estar haciendo los radicales libres. Pero, por supuesto, se pueden hacer también los marcadores estándar clásicos. Fíjense que aquí, curiosamente, sí se notaba un efecto de los TEBAR. Lo que le he dicho que a veces falla y no se tienen que fiar mucho de ellos. Si se hace ese ejercicio y fíjense que dura 30 segundos, se están produciendo radicales libres que están empezando a generar daños y los daños los notamos sobre todo una hora después del ejercicio. Es decir, cuidado también con eso. Yo hago un ejercicio, saco la sangre, analizo, lo normal es que si hago 100 marcadores, los 100 estén normales. Ahora, repítalo a las 2 horas, a las 4, a las 24 y verán cómo está apareciendo el daño, si lo hay. Por tanto, si seguíamos a intervalos de tiempo, ¿qué veíamos? Que había un daño y que el daño tardaba en desaparecer 24 horas. Y si medíamos esa relación de glutationes que les mencionaba antes, pues ocurría algo similar. Pasábamos de este nivel basal de 44 a 50 y tantos y de nuevo tardábamos por lo menos 24 horas en normalizar. Es decir, se producen radicales libres en exceso, que están desequilibrados con las defensas, y se va produciendo un daño que lógicamente tarda en manifestarse. Se tienen que ir dañando las moléculas, como los lípidos, que es lo que detectamos mediante estos marcadores. ¿Y qué pasa si lo que estudiamos es lo que está pasando con los factores esos de transcripción que les mencionaba antes, los que son los intermediarios de lo que va a pasar con los genes? Estudiar factores de transcripción es bastante complejo, hay que usar unas técnicas que se llaman ensayos de movilidad electroforética. Al final eso se traduce en una foto en blanco y negro. Es muy triste porque cuando yo era joven, cuando hacíamos análisis, lo que nos daban los becarios eran las bioquímicas y yo veía mis transaminasas y tal. Ahora me entran en el despacho y me llevan un puñado de fotos en blanco y negro donde yo veo manchitas. Y esos son los maravillosos resultados que obtenemos, pero así funcionamos, ¿no? Fíjense, arriba tienen la imagen real, abajo están viendo qué es lo que está pasando. Ese factor de transcripción se empieza a activar de una forma muy precoz, de tal modo que 1 hora después de haber hecho el ejercicio, ya ese factor se ha activado. Y va a poner en marcha cosas que están pasando con genes, independientemente de que además haya un daño de
moléculas como lípidos, proteínas y demás que se van a ir manifestando más lentamente. Y la prueba de que al activarse estos se empiezan a alterar genes es que cuando estudian genes como por ejemplo el del óxido nítrico, y en este trabajo lo hicimos, pero no se lo muestro porque les voy a enseñar luego algunos otros ejemplos y tampoco vamos a estar repitiendo, ¿no? Esos genes derivados del NF-kappa se activaban también en cadena. Es decir, si hacemos un ejercicio anaeróbico de muy corta duración y de muy alta intensidad, también producimos daño por estrés oxidativo y producimos daño porque se activan estos factores que a su vez ponen en marcha una cascada de genes que se vuelven locos. La clave entonces en qué está. Si nosotros tenemos radicales libres que parece que en el ejercicio, en determinados tipos de ejercicio, van a incrementar su producción y ya no va a haber un equilibrio con las defensas y por tanto se puede estar generando un estrés oxidativo, un daño inflamatorio y demás, quizá el asunto está en estudiar si hay que jugar con las moléculas antioxidantes, ¿no? Y si hay mayor producción de radicales libres, a lo mejor lo que interesa es aportar moléculas antioxidantes para neutralizar el efecto. El problema de estudios nutricionales, y esos aquí son del ámbito de la nutrición, saben perfectamente, es que cuando hablamos de suplementos, o el estudio se hace en serio, o lo mejor es ni siquiera abrirlo cuando te lo enseñan, sino que lo tiras directamente a la papelera. Un estudio serio, si estamos hablando de suplementos nutricionales, lo mismo que si estamos hablando de tratamientos farmacológicos, requiere un montón de criterios como los que ven ahí, incluyendo las administraciones a doble ciego o las asignaciones aleatorias de sujetos a tratamiento y de demás, que en muchos estudios que hay publicados en la bibliografía no se cumplen. No basta con que yo tenga 15 ciclistas y les dé una pastilla que tiene quercitina, por poner un ejemplo, además les diga que tiene quercitina. Tengo que tener un estudio a doble brazo y que haya otros sujetos que supuestamente estén recibiendo quercitina y no estén recibiendo nada, igual que si estamos desarrollando un fármaco. Y en los estudios nutricionales eso realmente se cumple muy poco. Y aquí tienen un ejemplo clásico que no va de suplementos con antioxidantes, va de esteroides anabolizantes, pero que es el paradigma de cómo se pueden hacer mal las cosas. Si nosotros tenemos una serie de halterófilos y los tenemos entrenando 7 semanas, como ven aquí, fíjense que al cabo de las 7 semanas el entrenamiento hace que puedan levantar pues 10 o 12 kilos más. En ese momento se les reúne, este estudio ya es bastante antiguo, es un clásico, se les dice que acaba de salir unas cosas maravillosas al mercado, que son los esteroides anabolizantes. Al mercado no, porque estaba prohibido venderlos, ¿no? En aquella época todavía no. Pero que son cosas buenísimas, que aumentan la fuerza y la masa muscular un montón, les empiezan a dar pastillitas y fíjense lo que pasó las 4 semanas siguientes. El problema es que no les habían dado esteroides anabolizantes, les habían dado nada, unas pastillas de azúcar. Pero ellos creían que tenían el esteroide, el rendimiento sube. Bien, si yo lo hago dando el esteroide y sube, pues será por el esteroide o no lo será. Y lo mismo podemos decir si estamos hablando de vitamina E o de cualquier otra cosa. O sea que cuidado con los ejercicios. Diseños correctos, por ponerles un ejemplo, también de nuestro laboratorio. Queremos estudiar los efectos de una bebida que tiene antioxidantes. Esto lo hicimos con ciclistas totalmente amateur. Hacemos una prueba que nosotros creemos que va a inducir estrés oxidativo, como lo que ven ahí, un test rectangular de 90 minutos al 70% del VO2 más, y lo que hacemos con estos sujetos es darle una pequeña cantidad de esta bebida y luego darle la bebida a intervalos durante el ejercicio. Pero con una diferencia, hay 2 grupos de sujetos que los 2 reciben lo que creen que es lo mismo, y desde el punto de vista organoléptico lo era, pero la mitad de los sujetos no estaban recibiendo una bebida con antioxidantes. En esa no había antioxidantes. Y la otra mitad sí estaban recibiendo una bebida que tenía esta composición que ven aquí, en este caso concreto. Bien, volvemos a medir los dichosos T-bars, porque nunca escarmentábamos con el asunto y no cambia. Bueno, pues no pasa nada. Simplemente nos reafirmamos es que con eso solo no vamos a ningún sitio. Pero fíjense, ahora medimos, por ejemplo, el daño oxidativo a proteínas. Y fíjense lo que ocurre en el grupo placebo, que es el de la derecha, comparado con el grupo con antioxidantes. Ese daño oxidativo a proteínas que se está produciendo en los sujetos como consecuencia del ejercicio, si durante el ejercicio están ingiriendo la bebida antioxidante, se ve reducido. O si volvemos a hacer lo de la 8-hidroxiguanosina. En el grupo con antioxidante no notamos cambio, pero lo relevante es lo que pasa con el placebo. Si no diéramos antioxidante, habría un daño creciente al ADN. Al dar el antioxidante evitamos ese daño creciente al ADN. Por tanto, tenemos la total seguridad con un diseño correcto de que ese suplemento, esa bebida, está reduciendo el daño oxidativo en este tipo concreto de ejercicio y en esta muestra concreta de sujetos. No podemos generalizar. Pero vemos cómo se pueden hacer estudios que funcionan y que llevan a conclusiones razonables.
Fíjense, este es otro antioxidante que llevamos estudiando algunos años. Es la melatonina. Es una molécula que es el principal producto de la glándula pineal, como todos saben, y que está relacionada con la regulación de ritmos sueño-vigilia. Pero, además de regular los ritmos sueño-vigilia, hace algunas otras cosas. Fíjense, cuando a nosotros nos empezó a interesar esta molécula, era porque era una molécula antioxidante. Se había descrito que además de los efectos típicos de regular el ritmo sueño-vigilia, tenía unas propiedades antioxidantes muy interesantes. Y dijimos, bueno, pues ¿por qué no estudiamos en el ejercicio realmente cómo funciona esa molécula? Y además queríamos tomar muestras de tejido. Como a los deportistas les cuesta dejarse hacer biopsias, y desde luego no me dejan sacar hígado y todos los tipos de músculos que yo quiero y tal, conseguimos otro tipo de voluntarios que son los que tienen aquí. Ya saben que para que corra una rata pueden hacer varias cosas, ¿no? Pueden conseguir que vaya un gato por detrás. El problema es que se me come a la rata y yo no puedo tomar muestras. Pueden hacer ejercicios de otro tipo, como fuerzas, si se las entrena adecuadamente, pero bueno, para lo que a mí me interesaba, que era generar radicales libres, es mucho más fácil lo que tienen aquí. Tenemos unos tapices rodantes, cámaras cerradas, que están computerizadas y el ordenador nos permite saber cuál es el consumo de oxígeno de la rata, podemos cambiar pendientes, velocidades, etcétera. ¿Saben por qué corre una rata si la meto ahí dentro, no? Las convenzo con esto que está aquí, que es una rejilla electrificada que da mínimas descargas. A la segunda descarga en la cola de la rata siempre corre. De modo que si la rata la pongo a correr con una determinada velocidad y pendiente, cuando la rata se cansa, se tumba, deja que le dé la descarga y sé que la rata está extenuada como consecuencia del ejercicio. ¿Qué pasaba cuando hacíamos ese ejercicio extenuante en las ratas? Fíjense qué cosa más curiosa. Ahora llegaré otra vez a los radicales libres. El caso es que empezamos a estudiar los radicales libres y nos dimos cuenta de una cosa muy extraña. Y es lo siguiente que ven aquí. Los niveles de glucosa en sangre, como consecuencia del ejercicio extenuante, se caen. Lógicamente se produce hipoglucemia. Pero cuando a las ratas, estos son ratas control con la melatonina, y estas son ratas con ejercicio y melatonina, les damos melatonina, esa caída de la glucosa casi no se produce. Es decir, una rata a la que le meto una inyección de melatonina antes del ejercicio no tiene la hipoglucemia. No solo no tiene la hipoglucemia, sino que las reservas de glucógeno, que como consecuencia del ejercicio se gastan, lo ven aquí de nuevo en rojo, pues tampoco se produce. Es decir, no se gasta el hidrato de carbono. Y lo mismo pasa en el otro sitio donde hay grandes reservas de glucógeno, como es el hígado. Se nos va por los suelos cuando la rata hace ejercicio, se le ha inyectado melatonina, ¿no? Es decir, tenemos un producto que es ahorrador de glucógeno. Eso sería interesantísimo porque decíamos, bueno, ahora comercializamos el suplemento y nos forramos, ¿no? Vamos a ver el mecanismo. Empezamos a profundizar a ver por dónde iba la cosa, empezamos a estudiar el metabolismo lipídico y demás, no les voy a cansar con detalles, pero la conclusión final fue que ahorrábamos glucosa porque lo que se hacía es facilitar la utilización de la grasa durante el ejercicio. Es decir, una inyección de melatonina a la rata lo que hace es que utilice más grasa y ahorre hidrato de carbono, que como saben bien es el depósito que está limitado. Hay unos 600 gramos en el hígado y otros pocos más en el músculo, y cuando eso se acaba, pues a pesar de que haya un poco de gluconeogénesis, no podemos hacer mucho más, ¿no? En cambio de grasa el depósito es ilimitado. Si derivamos la utilización de energía hacia lípidos, depósito ilimitado, estamos produciendo un gran beneficio. De hecho, un deportista de resistencia es lo que hace. Cuando entrenamos resistencia, se utiliza más grasa. Bien, esto estaba muy bien. Desde el punto de vista práctico, tenía un pequeño problema. Y es que cuando aumentábamos un poco más la dosis por encima de un rango determinado, que ya era farmacológico, las ratas se morían todas. Por tanto, en la práctica no íbamos a poder comercializar nada. ¿Por qué? Porque los efectos de la melatonina son muy complejos y, entre otras cosas, lo que hace la melatonina es modificar profundamente los niveles de óxido nítrico. Y cuando empezamos a trabajar a dosis muy altas, les insisto, eran dosis extraordinariamente elevadas, pues hay un serio riesgo de que se produzcan problemas cardiovasculares y hay una muerte por parada cardíaca. Bien, no les voy a entrar en detalle de cuál era el mecanismo último, porque ese tampoco les interesa especialmente. Pero el caso es que nos habíamos derivado hacia algo que no tenía nada que ver directamente con lo que son los radicales libres, el estrés oxidativo y los efectos sobre factores de transcripción, que como les decía es lo que nos interesaba especialmente y es en lo que hemos seguido luego. Si hemos visto que esto es un ahorrador de glucógeno muy interesante desde el punto de vista teórico, punto, ahí hemos visto un efecto más de un antioxidante. Pero ¿qué pasa cuando a estas ratas que las tengo corriendo hasta que se extenúan por completo, me vuelvo a lo que me interesa, oxidación, inflamación? ¿Qué está ocurriendo? Fíjense, aquí tienen las ratas que hacen ejercicio. Aquí estamos midiendo ya las cosas en el músculo directamente, no en sangre.
El marcador T-bar, que indica daño al lípido, aumenta de 4 a 6, y este, que nos importa también mucho, la relación entre glutationes que les decía antes, sube de 9 a 20. Y aunque no bajan mucho, si hay un cierto grado de bajada en los marcadores, en los T-bar sí se aclaran totalmente, y la relación de glutationes es algo cuando damos la melatonina. Es decir, ese estrés oxidativo que produce el ejercicio se corrige si a la rata le he inyectado el antioxidante un rato antes de realizar el ejercicio. Y además de eso ocurren los otros efectos que deberíamos de prever. Si estudiamos qué está pasando con los genes, ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Aquí tienen de nuevo una imagen de esas de lo que les llamé ensayo de movilidad electroforética, y aquí se ve muy bien lo que quería representar. Esta es una rata control, una manchita muy suave. Esta es una rata que hace ejercicio, fíjense que la mancha es mucho más intensa, es decir, se ha activado el factor de transcripción, se ha marchado al núcleo para que los genes cambien, y si a la rata le he inyectado antes melatonina, eso vuelve a bajar. Lo tienen a la derecha. Es decir, la rata con melatonina no tiene ese efecto exacerbado de que se activa esta sustancia, este factor de transcripción, con las consecuencias que podría tener. ¿Cuáles son esas consecuencias? Antes de llegar a ella, hemos dicho que cuando el factor se activa es porque se degrada su inhibidor, ¿no? Bueno, pues si nosotros estudiamos lo que ocurre con su inhibidor, lo tienen aquí a la izquierda, para no cansarles con las manchas de arriba. Cuando hacemos ejercicio, el inhibidor baja porque se ha degradado y eso pone en marcha todos los efectos negativos, pero si doy melatonina, evito que se degrade el inhibidor y evito los efectos negativos. Y esos efectos negativos pueden ser del tipo de lo que les he dicho antes con el óxido nítrico. Si se activa el factor de transcripción, en verde tienen que la enzima que produce óxido nítrico, su gen se expresa mucho más, con lo cual automáticamente sabemos que va a haber más óxido nítrico y habrá inflamación, además de oxidación. Si nosotros damos melatonina, ese efecto inflamatorio se previene porque nos hemos cargado la activación de NF y en consecuencia estos genes no se pueden expresar. Es decir, que en situación de ejercicio, fíjense que lo que tenemos son subidas de radicales libres, activación del factor de transcripción, incremento de enzimas que pueden participar en procesos inflamatorios, y todo eso va a ser bloqueado por la melatonina. Y pasa igual en distintos tejidos. Por ejemplo, cuando hacemos este tipo de ejercicio extenuante, en el músculo cardíaco se produce daño inflamatorio en las ratas. De modo que si se estudian, por ejemplo, citoquinas inflamatorias, se disparan. Hay efectos sumamente negativos. Bueno, pues si estudiamos lo que ocurre en el músculo, en el corazón ocurre algo similar al músculo esquelético. Cuando se activa NF por el ejercicio, si antes hemos dado melatonina, ese efecto se previene, y si estudiamos lo que está pasando con la producción de óxido nítrico, ocurre exactamente lo mismo. Y podemos estudiar la expresión de genes desde cualquier nivel. Podemos estudiar el mensajero, la concentración de proteínas, por lo que se llama un Western blot. Siempre la conclusión es la misma. Bloqueamos el aumento de expresión del gen cuando damos melatonina y, por tanto, prevenimos el efecto. Si estudiamos incluso las citoquinas, que sería ya la consecuencia final relacionadas con la inflamación, pues como pueden ver aquí, interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, pues todos ellos se normalizan cuando hemos dado melatonina. Es decir, aparte de la anécdota del efecto ergogénico por ahorrar hidratos de carbono, lo que sabemos es como un antioxidante, y lo han estudiado otros investigadores con otros antioxidantes, en un protocolo experimental de ejercicio en ratas que va a producir oxidación e inflamación, puede prevenir esa oxidación y puede prevenir esa inflamación porque está evitando los efectos negativos a nivel de expresión de genes. La conclusión a la que podrían llegar a todo esto, ¿qué es? ¿Que los suplementos de antioxidantes son interesantes en el ejercicio? Pues la conclusión es que no, todo lo contrario, cuidado con eso. Y esta conclusión, a la que han llegado ya varios grupos de investigadores, fundamentalmente se debe a las investigaciones que ha realizado el profesor Pepe Viña y su grupo en la Universidad de Valencia, y yo creo que son absolutamente determinantes. Fíjense, cuando se hace ejercicio, el ejercicio, una de las cosas que va a producir son unas adaptaciones que se traducen en aumento de la expresión de las enzimas antioxidantes, esas que les comenté antes, superóxido dismutasa, catalasa, el glutatión peroxidasa, etcétera. De tal modo que el que se produzcan pequeñas cantidades de radicales libres es imprescindible para que se desencadene esa adaptación. Si nosotros suplementamos con los antioxidantes, una de las cosas que estamos haciendo es bloquear las adaptaciones. Estamos bloqueando la respuesta endógena del organismo, que es absolutamente necesaria. De tal modo que la conclusión, y esto lo lleva publicando su grupo desde hace varios años y en revistas de bastante nivel, sería que, desde luego, en entrenamiento bajo ningún concepto tendría sentido, y que si tiene sentido una suplementación con antioxidantes, serían suplementaciones puntuales
para ejercicios de estos agudos, intensos, extenuantes, que pueden producir este efecto de daño, y dependiendo también del tipo de población. No va a ser lo mismo, como les decía antes, un sujeto que no tiene un entrenamiento habitual, donde eso no va a ocurrir, que un sujeto entrenado que podría simplemente tener una respuesta distinta. Pero en cualquier caso, no recomendemos alegremente a un deportista que se suplemente con antioxidantes en periodos de entrenamiento, porque a lo mejor lo que estamos recomendando es algo absolutamente innecesario, absurdo y, si me apuran, hasta perjudicial. Y les termino con otro ejemplo más concreto de cómo hay que combinar lo que podríamos llamar estilo de vida saludable, aunque los ejemplos son más bien de rendimiento en este caso, en el sentido de que los antioxidantes pueden ser muy interesantes para prevenir los efectos de los radicales libres, pero, y esto enlaza con lo que les he dicho antes, igualmente interesante y más es el entrenamiento adecuado. De tal modo que un entrenamiento correcto puede prevenir los efectos negativos de esa hiperproducción de radicales libres que puedan generar ejercicios muy puntuales. Fíjense, hay un tipo de ejercicio que les he mencionado antes, el ejercicio excéntrico. Si están, por ejemplo, levantando y bajando unas pesas, cuando las levantamos el músculo se contrae, es concéntrico, cuando las bajamos el músculo se elonga, el ejercicio es excéntrico. Y en ese ejercicio excéntrico está descrito que es mucho más fácil la aparición de daño, tanto de daño oxidativo como inflamatorio, y que se liberan citoquinas y se liberan mediadores relacionados con los radicales libres, que pueden activar a ese factor de transcripción y, por tanto, producir un daño exacerbado. Bien, ¿qué pasa si ahora lo que hacemos es estudiar humanos? Me voy a olvidar de las ratas y vamos a lo práctico. ¿Qué hacemos si estudiamos al humano que está haciendo ejercicio y está haciendo un ejercicio excéntrico? Vamos a ver si se produce un daño. Y lo que queríamos ver es, si el sujeto está entrenado, ¿seguirá habiendo ese daño o no habrá ya una respuesta de daño producido por radicales libres? Es decir, el problema sería el sujeto que hace el ejercicio inadecuado sin el entrenamiento suficiente. Pues lo que hacemos es algo muy sencillo. Hacemos un protocolo de ejercicio excéntrico agudo. Ahora se lo explico. Que sabemos que produce un gran daño muscular. Entrenamos al sujeto una serie de semanas y luego volvemos a hacer el mismo ejercicio que teóricamente produce daño, a ver si el daño es más pequeño. Que es lo que tienen recogido aquí. El ejercicio es algo tan simple como esto. Al sujeto le ayudan entre varios a levantar las pesas y luego él tiene que aguantarlas y dejarlas caer todo lo despacito que pueda, y hay un ejercicio excéntrico que tenemos la seguridad de que está produciendo daño. Y hay muchas formas de medir cómo se está produciendo ese daño. Por ejemplo, una escala subjetiva de dolor, que el mismo sujeto cuantifica cuál ha sido ese daño. O vemos, por ejemplo, si se altera negativamente su fuerza, pues simplemente midiendo su capacidad de salto. O medimos proteínas musculares en sangre, de las que indican daño, como puede ser la creatinquinasa. Y a esos sujetos se les hace luego un entrenamiento durante 6 semanas y se les vuelve a repetir lo mismo. Fíjense lo que ocurre aquí. Si el sujeto hace el primer ejercicio, esta es su sensación subjetiva de dolor, de daño. Hay un gran daño. La capacidad de saltar, dicho de una forma muy simplificada, se reduce. Y las enzimas de daño suben. Si lo entreno 7 semanas, vean en línea discontinua lo que ocurre. Se acabó, ya no hay problema, o casi no hay problema. La pérdida de la capacidad de saltar no ocurre, prácticamente no hay liberación de enzimas que indiquen daño y la sensación subjetiva de daño ha desaparecido. ¿Qué ocurre si estudiamos estos marcadores que les he estado enseñando antes? Pues fíjense lo que ocurre. La primera vez que hacen ejercicio, este NF-κB, que va a mediar el daño inflamatorio, se dispara hacia arriba. Si luego los entreno durante 6 semanas y vuelvo a hacer el mismo ejercicio, ya no sube ese mediador del daño. Y en consecuencia, si estudiamos los restantes marcadores relacionados, no les voy a cansar con todos los intermediarios, el resultado es que ese efecto negativo desaparece también. Bloqueamos el daño porque estamos dando, mediante el entrenamiento, un efecto de tipo positivo, se están estimulando las defensas antioxidantes y estamos bloqueando todos los efectos negativos que se producían. Eso ocurre en sujetos relativamente jóvenes. Había gente por ahí que había dicho que las adaptaciones al entrenamiento en ancianos funcionaban mucho peor. Y entonces se nos ocurre decir, bueno, pues vamos a hacer lo mismo pero con personas mayores. A ver si es verdad que realmente el entrenamiento previene ese daño producido por los radicales libres. Ahora lo del sistema de la halterofilia nos parecía un poco duro, ¿no? De tal modo que lo que utilizamos fue otro sistema, como el que tienen recogido aquí en prensa inclinada. El ejercicio era de extremidades inferiores, pero se trataba de hacer un ejercicio excéntrico, con elongación muscular. Y volvíamos a hacer lo mismo, ejercicio antes, entrenamiento, ejercicio después. Y fíjense lo que ocurría, algo parecido a lo que habíamos dicho en sujetos jóvenes. Si hacemos el ejercicio, este NF-κB se dispara,
y en el sujeto que se ha entrenado ese efecto está totalmente prevenido. Y lo mismo ocurre con todos los mediadores relacionados con la inflamación, el óxido nítrico y multitud de otros, en los que no voy a detenerme. Y esto es lo último que les menciono. Ya esto está muy bien, pero tiene de nuevo el inconveniente que les mencionaba antes. Al final, para saber lo que pasa hay que ir a extraer muestras de los sitios adecuados, porque todo lo que les he mencionado en humanos, y hasta ahora no se lo había dicho, no son datos en músculo. Todo eso que les he mencionado, DNF, kappa B, etcétera, son datos en glóbulos blancos. Y eso está muy bien, es un posible indicador de lo que está pasando en músculo, pero la forma de tener la seguridad es hacer lo mismo con una rata y hacer las determinaciones en músculo, y eso es lo que hicimos con nuestros animales. Y cuando estudiábamos lo que ocurría en el músculo de una rata, veíamos que, por ejemplo, efectivamente, si se disparaban las citoquinas que indican inflamación, cuando la rata ha entrenado el efecto no ocurre, o que, por ejemplo, si se activaba el factor de transcripción NF-kappa B, cuando la rata ha entrenado, lo tienen aquí, eso se evitaba, o que cuando, por ejemplo, se inducía la óxido nítrico sintetasa, esa enzima que producía óxido nítrico, que realmente tiene 3 formas distintas y son las que medíamos, el efecto se normalizaba. O incluso podemos hacer cosas más exóticas. Por ejemplo, en laboratorio podemos hacer lo que se llaman ensayos de chip. Y el chip o la inmunoprecipitación es una forma de estar de verdad seguro de que las relaciones causa-efecto que yo les he dicho ocurren. Porque yo les he dicho que se activa NF y que eso aumenta la expresión de genes. Pero se lo he dicho y ustedes creen en mi palabra, ¿no? Si yo tengo una subida de NF y tengo una subida de un gen, yo les digo que lo primero produce lo segundo. Me podrían preguntar que cómo he comprobado yo que lo primero produce lo segundo, así. Porque aquí lo que vemos es cómo se pegan NF y el gen en este tipo de técnicas. Y si se fijan simplemente aquí, verán que cuando el animal hace ejercicio, se está pegando mucho más que cuando el animal se ha entrenado. Es decir, la unión de ese factor de transcripción a los genes que se inducen en el ejercicio la hemos bloqueado, y esto solo lo podemos hacer evidentemente extrayendo muestras de músculo y analizando lo que ocurre con las ratas. Y así podríamos seguir con muchos otros tipos de experiencias, pero yo simplemente quería dejarles con la idea de que seguimos sin saber mucho de los radicales libres y de los antioxidantes en el ejercicio. Sabemos que en determinados tipos de ejercicios agudos, sobre todo en sujetos no entrenados y en muchas modalidades distintas, se produce estrés oxidativo y se produce daño de genes relacionados con inflamación como consecuencia de la pérdida del equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Sabemos que eso se puede bloquear dando moléculas antioxidantes, pero también sabemos que cuidado con eso y no extrapolemos a la receta de que al deportista hay que darle necesariamente suplementos de antioxidantes. El deportista, como estará de acuerdo el profesor Legido, lo que tiene que tener es la dieta adecuada a su tipo de deporte, y si el aporte de antioxidantes es el normal y corriente, no debería haber ningún tipo de problema si el entrenamiento es el correcto. Y muchas gracias por su atención.